¿Cómo puede alguien cambiar el rumbo del manga sin mostrar nunca su cara? Hay un autor que lo consiguió. Creó uno de los mejores mangas más intensos, dolorosos y brutales de los últimos años. Y mientras su historia explotaba en todo el mundo, él seguía ahí, en silencio, detrás de un avatar, lejos de cámaras, dibujando como si cada trazo fuera una despedida. Hoy te voy a contar su historia, pero no como lo cuentan los demás, porque esto no va solo de un manga, va de una persona que decidió esconderse para poder contar la verdad. Antes de hablar del autor, primero hay que entender su obra, porque Jujutsu Kaisen no es solo otro manga de peleas, es una historia que mezcla maldiciones, muerte y humanidad. Y para comprender lo que el autor quiso contarnos, primero tenemos que entrar en su mundo. Así que si nunca has leído el manga o has visto el anime, esto es lo que necesitas saber. Todo empieza con una muerte, como casi todo lo que importa en esta historia. Yuji Itadori es un estudiante común, no tiene poderes, no tiene grandes ambiciones tampoco, solo quiere vivir tranquilo y acompañar a su abuelo en sus últimos días. Pero un día la tragedia lo encuentra. Sus compañeros liberan una maldición, un espíritu que no deberían haber tocado. Y para salvarlos, Yuji hace lo impensable. Se traga un objeto maldito, el dedo de Sukuna, una de las entidades más peligrosas de la historia. Desde ese momento, Yuji ya no es solo Yuji. Ahora, dentro de él vive algo más. Sukuna, el rey de las maldiciones. Y aunque logra mantenerse controlado, el precio que pagó no se puede deshacer. Lo quieren muerto, lo quieren estudiar, lo quieren utilizar. Pero aparece alguien, Satoru Gojo, un hechicero que no le ofrece una salvación, sino una elección. Puedes morir de inmediato o vivir un tiempo más ayudándome a recolectar los 20 dedos de Sukuna y luego ser ejecutado. Yuji acepta no porque quiere salvar el mundo, sino porque necesita darle un sentido a todo lo que perdió. Y así empieza esta increíble obra maestra de Jujutsu Kaisen. Lo que sigue no es una historia sobre superpoderes, es una historia sobre personas rotas, sobre dolor que no se puede evitar y sobre decisiones que nadie quiere tomar, pero que alguien tiene que cargar. En este mundo, las maldiciones nacen del miedo, del abandono, de la culpa, del odio acumulado. Las batallas no son por gloria, son por sobrevivir. Y la muerte no llega como un momento heroico, sino como una irrupción brutal. Algunos dicen que el manga es violento, otros que es demasiado oscuro, pero la verdad es que Jujutsu Kaisen no intenta ser agradable, entre comillas. Intenta ser honesto, no te da seguridad, no te promete justicia, solo te muestra cómo es perder algo y tener que seguir adelante igual. Y todo esto, por supuesto, alguien tuvo que imaginarlo. Alguien que eligió hablar del dolor sin hablar de sí mismo. Un autor sin rostro, sin voz pública, pero con una historia que ya es imposible ignorar. El autor de esta obra es Gege Akutami. Nadie sabe mucho sobre él y eso no es casualidad. Él lo eligió así. Lo que sabemos es que nació en 1992 en Iwate, un lugar frío en el norte de Japón. Montañas, campos, silencio completo. Un pueblo alejado de las grandes ciudades. De niño se mudó a Sendai, una ciudad tranquila pero con alma más creativa. No sabemos cómo se llaman sus padres ni a qué se dedicaban, porque él nunca ha querido mezclar lo personal con lo profesional, pero en esta historia siempre hay un héroe sin capa que ha hecho posible todo esto. Su hermana mayor, fue ella quien lo cambió todo. De pequeño le regaló un manga, Bleach. Akutami lo leyó y no volvió a ser el mismo. Fue la primera vez que lo hizo sentir de que esto era lo que quería hacer toda su vida. No por fama, no por dinero. A esa edad uno busca aspiraciones, algo que le motive a seguir un camino. Él, gracias a su hermana, encontró algo que nunca pensó que se iba a volver su manera de respirar, dibujar. Empezó a los 16 años. Hacía ya sus propios mangas en casa. A esa edad ya mandaba mangas a concursos. No ganaba, pero cada derrota lo hacía ajustar algo. Línea a línea aprendía. Y como casi todos los que empiezan, nadie le prestaba atención. Pero eso no le detuvo. Al contrario, lo alimentó. Porque mientras el mundo lo ignoraba, él ya estaba construyendo lo suyo. En 2014 publicó su primer one shot, Kamishiro Sosa. Lamentablemente no fue leído por mucha gente. Se podría decir que fue una obra olvidada en un armario. Pero como todo en esta vida, con esfuerzo y dedicación siempre se logran cosas. Donde sin saberlo llegó Tokyo Metropolitan Curse Technical School, una historia corta, oscura pero distinta. Nadie sabía que ese sería el primer paso de algo gigante. Así empezó todo, con una hermana, un manga y un chico que no quería ser visto, solo leído. Pero lo más fuerte no fue la historia que escribió, fue la forma en que la dibujó, porque el trazo de Akutami no parece el de un autor tranquilo, parece el de alguien que está peleando contra algo, contra él mismo mientras dibuja. Y ahí es donde todo se vuelve más real, más crudo y más humano.
Pero empezar en esto fue todo un reto para él. No sabía si su dibujo era bueno realmente. No sabía cómo construir una historia cada semana. No sabía si lo iba a lograr. Entonces hizo lo que muchos hacen: copiar, observar y aguantar. Akutami copiaba paneles, imitaba encuadres, no por pereza, sino porque quería entender cómo lo hacían los grandes. Y cuando se sintió listo, empezó a dibujar sus propias historias. Años después, trabajó como asistente para Kazue Kato. Ahí vio cómo se llevaba un manga profesional: plazos brutales, reuniones editoriales, correcciones constantes. Entendió que dibujar no era solo crear, también era trabajar con presión, rapidez y estrategia. En entrevistas, Akutami ha dicho que sus referentes fueron Tite Kubo por el estilo visual, Togashi por la libertad narrativa y Evangelion por el tono psicológico. Unas pedazo de obras. Pero con el tiempo dejó de copiar y empezó a elegir qué mostrar, qué ocultar, qué panel dejar limpio y cuál manchar de tinta. Así se formó, dibujando sin parar, sin hacer ruido, sin buscar aplausos. Akutami aprendió a contar historias sin levantar la voz, pero justo cuando por fin empezó a ser escuchado, decidió esconderse. ¿Por qué alguien con tanto éxito decide no mostrarse? En un mundo donde todo se comparte, donde la fama se persigue, Akutami eligió el silencio. Nunca ha mostrado su rostro. En todas sus entrevistas se representa con un dibujo, un personaje con un pañuelo que le tapa la cara. No asiste tampoco a convenciones, no hay fotos suyas y si existen, nadie las ha visto públicamente. ¿Pero por qué? Justo cuando empieza a ser escuchado, decide esconderse. Algunos dicen que es una forma de protegerse. Ser mangaka no es fácil. Son semanas de trabajo sin pausa, entregas sin margen, agotamiento físico y muy mental. En un mundo que exige exposición, Akutami decidió cerrar esa puerta. No porque se crea especial, sino porque quizás entendió algo que otros tardan años en aceptar, que no todo tiene que mostrarse. En una entrevista con Shonen Jump lo dejó claro. Dijo textualmente: prefiero que el manga hable por mí porque no me interesa ser reconocido por mi cara, sino por lo que dibujo. No quiere ser un personaje más adentro del mercado. No necesita vender una imagen. Lo que le importa es la historia que cuenta. Que tú la leas, que la sientas, que recuerdes lo que cuenta, no quién la contó. Aunque claro, hay quienes piensan que hay algo más detrás, que ese silencio es también una forma de protesta, porque en esta industria muchos autores ya no solo dibujan, también tienen que actuar, promocionar, sonreír, encajar en la sociedad, como si contar una buena historia ya no fuera suficiente. Akutami nunca buscó eso, nunca jugó ese juego. Él simplemente quiso desaparecer y aún así su voz sigue estando en cada página. Pero ¿y si hay algo más? Hasta hoy nadie ha escuchado su voz, nunca ha salido en un vídeo, nunca ha hecho un directo público, no hay entrevistas en cámaras, no hay discursos, solo hay una figura con un pañuelo y silencioso como un ninja. ¿Será timidez o una forma de protegerse? Tal vez hay algo que simplemente no quiere que sepamos, quizás nunca lo sabremos y quizás justo ahí esté la clave de todo, porque mientras muchos autores necesitan atención, Akutami solo necesita una hoja en blanco y una historia que contar. Pero aún hay una pregunta rondando en mi cabeza. ¿Qué pasaría si un día desaparece por completo? Si Jujutsu Kaisen termina o Akutami se retira completamente del mercado. Sus lectores lo conocen por lo que dibuja, no por lo que muestra. Y si un día cierra el cuaderno, puede que nadie sepa quién fue realmente. Si quieres descubrir más sobre los autores que como Akutami han cambiado el manga desde las sombras, suscríbete al canal, porque aquí no solo hablamos de mangas, hablamos de las personas que lo hacen posible, incluso si no quieren ser vistas. Desde el primer arco, el manga deja claro que aquí nadie está a salvo. Las muertes no son grandes sacrificios épicos, son pérdidas inesperadas, crueles, casi injustas, como en la vida real. Cada arco te arranca algo y no siempre te lo devuelve. La muerte de Junpei, la caída de Nanami, el destino incierto de Nobara, incluso personajes que parecen intocables también sangran. Akutami no le tiene miedo a matar a sus personajes, pero lo importante no es la muerte en sí, sino lo que deja atrás, el vacío, el trauma, el ¿y ahora qué? Jujutsu Kaisen no busca que llores, busca que sientas lo mismo que los personajes sienten cuando todo se derrumba. Si te das cuenta, él intenta hacer lo opuesto de sus mangas favoritos. Él no repite fórmulas, él toma esa herencia y lo retuerce. En lugar de héroes con destino, nos da adolescentes rotos. En lugar de victorias claras, nos da perdidas inevitables. Gojo es fuerte, pero está solo. Yuji es valiente, pero no tiene paz. Nobara sonríe, pero esconde mucho dolor. Todos están de alguna forma en duelo. Nadie escribe este tipo de historias sin estar tocado por algo. Nadie mata personajes tan rápidos sin tener razón
razones más profundas. Pero ¿qué lleva a alguien construir un mundo donde todos pierden algo? Tal vez la respuesta sea en lo que Akutami está perdiendo mientras dibuja. Tal vez esta historia sea también su forma de soltar, de procesar o de despedirse. Hay autores que usan la fantasía para escapar y otros, como Akutami, la usan para decir lo que no se atreven a decir con palabras. En cada panel hay algo contenido, un grito que no sale, una emoción que no se explica pero se queda. Jujutsu Kaisen no es un manga que te da respuestas, te da cicatrices y muy profundas. Y mientras sigamos leyendo o viendo el anime, vamos a seguir perdiendo cosas, porque ese parece ser el trato que nos da. Si entras a este mundo, prepárate para sentir el peso de lo que ya no está. Hay artistas que necesitan un escenario para brillar y otros, como Gege Akutami, que prefieren arder desde las sombras, porque hay historias que solo se pueden contar así, con el alma rota y el rostro cubierto. Y vuelvo a repetir estas palabras de Akutami: no necesito que me vean, solo que lean lo que tengo que decir. Soy Kobita y gracias por quedarte hasta el final. Dale un super like si quieres más vídeos como estos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!